compartirles pantalla. Me comentan si se puede ver la presentación. ¿Ok? ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar con cáncer de vejiga. ¿Bien? Mi nombre, bueno, ya nos reunimos el día sábado. Soy Omar Acosta, trabajo como urólogo en el Hospital Almenara, hospital en el cual me formé como urólogo también. Muy bien. La primera manifestación del cáncer de vejiga es la presencia de sangre en la orina, vale decir hematuria. 85% de las hematurias en estas circunstancias son macroscópicas y un 15% son microscópicas. No hay un cáncer de vejiga sin hematuria. Siempre va a existir hematuria en un paciente que tenga cáncer vesical. ¿Muy bien? Pero además se pueden presentar otras manifestaciones, como por ejemplo que el paciente tenga ganas urgentes o apremiantes para miccionar, a veces urgencias y dolores leves suprapúbicos. Entonces, el paciente que tiene estos síntomas, que son síntomas de almacenamiento o irritativos, que se pueden ver en el 20% de los casos, asociados a la presencia de sangre en la orina, que no es menos del 80% de los casos, visible, porque el otro 15% es microscópico, ya nos puede hacer sospechar en una persona que esté alrededor de los 60 a más años la posibilidad de un cáncer de vejiga. Más aún si es que tiene algún antecedente de riesgo, como puede ser el tabaco como principal factor de riesgo, o de repente algunas exposiciones laborales, como vamos a comentar a continuación. En un 10% de casos, estos síntomas se presentan con pérdida de peso, disminución de apetito, dolores osteoarticulares, que ya pueden ir denotando estas características, la posibilidad de una diseminación metastásica y un estado avanzado de la enfermedad. Entonces, lo primero que tenemos que corroborar es la presencia de sangre en la orina, y para eso tomamos muestras de orina para corroborar si hay sangre realmente, o en todo caso es sangrado microscópico. Además de eso, hay que hacerle pruebas de estudio, o estudios de imágenes al paciente, fundamentalmente a través de un urotén con contraste, que no es otra cosa que una tomografía abdominopélvica con contraste, trifásica. Y además de eso, hay que hacer la prueba de uretrocistoscopía. A través de la urotén contrastado, nosotros podemos evaluar la parte alta de la vía urinaria, es decir, riñones y uréteres, incluso vejiga. Pero con la uretrocistoscopía nosotros vamos a ver uretra y el contenido de la cavidad vesical. Entonces, de esa manera estamos inspeccionando todo el aparato urinario, tanto superior como inferior. Es en la cistoscopía o uretrocistoscopía en el que vamos nosotros a ver una lesión papilífera, de repente de base amplia, eritematosa, quizás con áreas de necrosis o con áreas de sangrado activo. Muy bien. Entonces, esta uretrocistoscopía nos va a permitir determinar si es que hay lesiones tumorales, cuántas son, en qué parte de la vejiga están localizadas, qué aspecto tienen, pueden ser sólidas, papilares o una mezcla de las dos, ver el tamaño del tumor, qué vecindad o cercanía hay de estos tumores con los orificios ureterales, y ver su base de implantación. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico cistoscópico del tumor vesical y hemos corroborado que no hay ninguna lesión en la parte alta de la vía urinaria, utilizamos este instrumento que es el resectoscopio, que ustedes lo ven en funcionamiento, abajo a la derecha, donde a través de corriente eléctrica se extirpan las lesiones, todas las lesiones vesicales, que sean
endoscópicamente visibles y se toma una muestra de la base del tumor para ver su grado de profundidad con respecto a la invasión. Muy bien. Entonces, la primera parte de lo que es el manejo del cáncer de vejiga es hacer la RTU-B o resección transuretral del tumor vesical. Entonces, esta resección nos va a permitir diagnosticar histopatológicamente qué tipo de célula es, qué grado de malignidad tiene, y al mismo tiempo nos va a permitir ver el grado de profundidad en cuanto a la base del tumor. Muy bien. Pero al mismo tiempo de ser diagnóstica, desde el punto de vista histopatológico, esta resección transuretral es la primera parte o el primer peldaño en lo que es el tratamiento del cáncer de vejiga. Muy bien. Durante el momento de la resección transuretral se debe hacer una palpación del abdomen para ver con el paciente ya bajo anestesia si es que hay alguna masa residual posterior a la eliminación o extirpación de todos estos tumores. Y hay que tratar de eliminar o extirpar todos los tumores que sean visibles al endoscopio, ¿bien? O al cistoscopio o resectoscopio. Al mismo tiempo que cualquier lesión que pudiera ser sospechosa en la mucosa de la vejiga, hay que tomarle muestra para enviarla al patólogo porque puede tratarse de un carcinoma in situ. Muy bien. Entonces, cuando nosotros enviamos un tumor ya resecado al patólogo, lo que nos importa más es clasificar al cáncer de vejiga. Y hay dos formas o hay dos opciones. O el cáncer de vejiga es no músculo invasivo, y esto dependerá que el cáncer solamente esté confinado al urotelio de la vejiga o al tejido conectivo suburotelial, eso es no músculo invasivo, o si la raíz de la vejiga tomada en virtud de esa base del tumor que se reseca, que se extirpa y se manda por separado al patólogo, si el patólogo nos informa que no solamente está comprometido el urotelio ni el tejido conectivo suburotelial, sino también la capa muscular, entonces este cáncer será músculo invasivo. Y hay que diferenciar ambas entidades porque el tratamiento es completamente diferente. Si yo tengo un tumor no músculo invasivo, sería como tener un tigre aún en una jaula en la cual yo voy a poder controlar a esta fiera de enfermedad y voy a poder ofrecerle tratamiento con la finalidad de preservar la vejiga. Pero si yo tengo un cáncer de vejiga no músculo invasivo, esto ya es una enfermedad que está muy agresiva y que si yo no actúo con firmeza y con agresividad, eliminando o extirpando la vejiga, puede el paciente, y en este caso la enfermedad, ganarme y el paciente puede fallecer a consecuencia de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el cáncer de vejiga? En primer lugar, que vamos a hablar, no músculo invasivo. Aquel que es aquella lesión urotelial, plana, a veces se ve eritematosa y que se llama carcinoma in situ, o aquella lesión que es un carcinoma papilar, pero que solamente está confinado al urotelio, o en todo caso aquel tumor también papilar con crecimiento dentro de la vejiga endoluminal, como los que hemos visto en los videos previos, pero que el patólogo nos informa que la base de implantación está por debajo ya del tejido suburotelial. Entonces, a esto se le llama cáncer de vejiga no músculo invasivo. Los otros dos, aquellos en los cuales el tumor penetra el músculo o incluso lo sobrepasa hasta la grasa perivesical, pasando por la serosa de la vejiga, esos ya son los cánceres de vejiga músculo invasivos. Entonces vamos a hablar de esta primera parte. Una cosa es que yo tengo un cáncer de vejiga no músculo invasivo, que puede ser una lesión única, pequeña, que no pase de 3 centímetros, de aspecto papilar, como se ve acá, o como se ve en la ecografía,
o como se ve en esta tomografía, que es una lesión única, pequeñita, no pasa de los 3 centímetros sin duda alguna, que sería como que yo tenga que enfrentarme a esta enfermedad. Y otra cosa es que yo tenga un cáncer de vejiga músculo invasivo mucho más grande, de repente múltiples lesiones con áreas de necrosis, como se puede ver acá en la ecografía, como se ve acá en la tomografía, que no es un solo tumor, sino es múltiple. Fíjense, hay otra zona de engrosamiento de la vejiga que sin duda también es tumor, y eso se corrobora con la RTU de vejiga, una masa mucho más grande que incluso probablemente ya atraviesa todo el espesor de la pared de la vejiga, que sería como enfrentarme a esto. Son dos entidades completamente diferentes en cuanto a su evolución. Muy bien. El cáncer de vejiga es la cuarta causa más común de cáncer en varones. Son más de 80.000 casos nuevos cada año a nivel de Estados Unidos. Son 17.000 muertes por año. Es más frecuente en el varón que en la mujer, en un ritmo de 4 a 1. Y uno de cada 26 varones va a tener un cáncer de vejiga y uno de cada 87 mujeres va a tener un cáncer de vejiga a lo largo de sus vidas. Entonces es relativamente frecuente, más en varones que en mujeres. ¿Muy bien? Y fíjense que mientras el estadio sea más temprano, la sobrevida obviamente va a ser mejor, pero hay otro detalle, que las mujeres que tienen cáncer de vejiga tienen menor sobrevida, fíjense en rojo o en marrón o en anaranjado, como lo vean ustedes, tienen siempre menor sobrevida las mujeres con respecto a los varones en cualquiera de los estadios. Si bien es cierto, es más frecuente en el hombre, las mujeres tienen mayor mortalidad. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de vejiga? El tabaco es el principal factor, ¿no? El cigarrillo. De repente, exposición ocupacional en aquellas situaciones o labores en las cuales uno se expone a colorantes o a tintes, como industria textil, como industria del calzado, como industria de las pinturas para las casas, como los tintes que se utilizan incluso para el cabello. En esas circunstancias hay más riesgo y en ese grupo poblacional hay más riesgo de cáncer de vejiga. El utilizar edulcorantes artificiales podría exponerlo igual. La presencia de radioterapia pélvica, infecciones urinarias crónicas, esto es más frecuente en las damas, sin duda alguna, litiasis vesical, el poco consumo de frutas y verduras y la historia familiar de cáncer de vejiga expone a una persona al doble riesgo de padecer esta misma enfermedad. Entonces, más frecuente en varones, sobre todo si fuman, o en aquellos que están expuestos a muchos colorantes, dentro de ellos, los que pueden ver, calzado, pintura, eh, cabello, personas portadoras crónicas de sonda o formadoras de litiasis vesical o expuestas a radioterapia pélvica, están más expuestos al cáncer de vejiga. Pruebas que antes se hacían, urografías excretorias, que ya no se hacen en la actualidad porque han cedido paso a la tomografía abdominopélvica con contraste, pero ustedes pueden ver acá un déficit de relleno del contraste que está ocupando la vejiga. Igual acá en otro paciente, este déficit de relleno es por la presencia de un tumor. Ya en estudios más actualizados, como se realizan en la actualidad, se hace la tomografía donde se puede ver pues engrosamientos groseros a veces de la pared de la vejiga en un paciente que tiene hematuria. Esto es una condición inequívoca de cáncer de vejiga. Fíjense, lesiones a veces más pequeñas, otras veces más grandes, de diferente aspecto, pero siempre son masas ocupantes dentro de la vejiga en el contexto de una persona que orina con sangre. Acá, lesiones mamelonadas, podemos ver varias en el interior de la vejiga, que normalmente es delgada, es de 3 a 5 milímetros. Entonces, cuando tenemos cáncer de vejiga, estadísticamente el 70% de los casos es no músculo invasivo, 25% de los casos es músculo invasivo, como el que vamos a tratar luego, y un 5% de los casos es metastásico al momento del diagnóstico. ¿Muy bien? Entonces, hablemos del tratamiento de este cáncer de vejiga no músculo invasivo, que lo clasificamos como carcinoma in situ, TA
y T1. ¿Sí? T1 que invade tejido conectivo, TA que es solamente urotelio y carcinoma in situ que son lesiones planas. Entonces, este cáncer de vejiga no músculo invasivo, por lo general, es en el 80% de los casos tumores T1, tumores TA o papilomas como este de acá, es en el 12% de los casos y en un 8% de los casos es carcinoma in situ. Lesiones como ustedes pueden ver, múltiples, pequeñas a veces, mamelonadas, distribuidas, dispersas en diferentes áreas de la vejiga. Estos son tumores no músculo invasivos. El objetivo del tratamiento es erradicar el tumor a través de la RTU, pero también es prevenir que recurran, prevenir que progresen, es decir, que vuelvan a salir, pero con mayor carácter de malignidad. ¿Bien? Entonces, para eso, a estos pacientes que tienen cáncer de vejiga no músculo-invasivos, siempre se le ofrece terapia intravesical, con la finalidad de tratar las lesiones tumorales ya presentes en la vejiga, pero también para prevenir que hayan rebrotes o recurrencias, que es el término que se utiliza. Entonces, ¿en qué casos está indicada el tratamiento intravesical? Hablando de los tumores no músculo-invasivos, cuando son múltiples, hablamos más de 3 tumores en la vejiga, o cuando son de alto grado de malignidad, esa información me la da el patólogo, o cuando el tumor es infiltrante hacia la lámina propia, es decir, al tejido conectivo, es decir, un tumor T1, ese dato también me lo confirma el patólogo cuando yo le entrego la muestra de patología, o si el paciente tiene Papa Nicolau en orina positivo, o si el paciente tiene carcinoma in situ en muestras que yo le he enviado al patólogo, en esos casos se administra terapia o tratamiento intravesical. Lo mismo que si el tumor, en el caso del varón, está incluso a nivel de la uretra prostática, en esos casos. ¿Qué tratamiento intravesical disponemos? Mitomicina, doxorubicina, tiotepa, pero el más usado de todos es la mitomicina C, que es un quimioterápico, pero que no se administra de manera sistémica. O sea, este quimioterápico se pone dentro de la vejiga. Es un polvo liofilizado que se disuelve en cloruro de sodio y se administra esa solución a través de una sonda Nelaton a la vejiga. Hay un esquema para eso que ahora les voy a comentar. No da náuseas, no da vómito, no da caída de cabello, no da ninguna de esas manifestaciones porque no es sistémica, es intravesical. La otra opción es administrar a través de la vejiga o al interior de la vejiga inmunoterapia. ¿Y en qué consiste la inmunoterapia? En aplicar BCG. La misma BCG que nos administran en el brazo al nacer, al salir de alta después de nacer, esa misma BCG es la que se administra al interior de la vejiga. Pero en base a las características del tumor en cuanto al tamaño, la forma, el aspecto, el grado de profundidad de la base, el número de ellos, es que se establecen factores pronósticos y al final un tumor de vejiga o los tumores de vejiga nosotros los agrupamos en 3 grupos: bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, dependiendo de las características del tumor, y cada uno de estos grupos tiene más recurrencia que el otro. Fíjense, de 37 sube a 45 y de ahí a 54. No hay mortalidad en el grupo de bajo riesgo, que son tumores únicos, pequeños, de bajo grado de malignidad, pero en el riesgo intermedio ya puede haber progresión e incluso empieza a presentarse la mortalidad. Y en los tumores de alto riesgo, fíjense que la mortalidad se eleva hasta un 10% y la progresión hasta un 15%. Entonces, los tumores que son de bajo riesgo, que son estos tumores pequeños, únicos, solamente son papilomas dentro de la vejiga, pero confinados al urotelio y de bajo grado de malignidad y únicos, el tratamiento es hacer la RTU que hemos visto y luego se le administra quimioterapia dentro de las primeras 6 horas. Quimioterapia intravesical. Les presento la mitomicina, que es un polvo, se disuelve y tiene este color medio violáceo. Se administra dentro de la vejiga por una sola vez, nada más. Y luego a los pacientes se le hacen controles de cistoscopía para descartar recidiva a los 3 meses y luego al año, 9 meses después de la primera administración de BCG. Perdón, de mitomicina C, disculpen. Los pacientes que son de riesgo intermedio
ellos sí tienen riesgo de recurrencia, entonces a ellos se les hace una resección transuretral del tumor y se les aplica dos opciones, o quimioterapia intravesical o se les aplica BCG. En cualquiera de los casos, el tratamiento es por un año. El tratamiento es por un año. La quimioterapia intravesical que se le va a aplicar la mitomicina C durante 6 semanas, una vez por semana, pero 6 veces, 6 sesiones. Eso sería inducción. Y en la etapa de mantenimiento es que pasada la etapa de inducción, es decir, después del primer mes y medio, una vez al mes se le va a aplicar una dosis de mitomicina C durante un total de un año, una dosis mensual. ¿Sí? Luego se le hacen controles de cistoscopía, que son cada 3 meses los 2 primeros años, cada 6 meses los 3 años siguientes, y luego anualmente para descarte de recidivas de estos tumores. Pero si el tumor es de alto riesgo, el patólogo nos dice que es un tumor que infiltra el tejido conectivo subepitelial, es decir, es un T1, o el tumor es de alto grado de malignidad, o nos dice que hay carcinoma in situ. En esos casos, el tumor que es de alto riesgo, hay que hacer una nueva resección. A pesar que lo hemos operado y le hemos extirpado el tumor, si el patólogo nos dice que es de alto riesgo, hay que hacer una nueva resección. ¿Por qué? Porque hasta en un 20% de casos, estos pacientes realmente no son no músculo invasivos, suelen ser del otro grupo, es decir, invasores al músculo, y el tratamiento allí es completamente diferente. Pero si el patólogo en una segunda resección que se hace alrededor del mes, 4 semanas promedio después de la primera operación, que oscila entre las 2 a 6 semanas, después de la primera RTU, si el patólogo nos dice que no, efectivamente es de alto riesgo, no es un T2, no es un músculo infiltrante, entonces a estos pacientes sí se les da inmunoterapia con BCG. A ellos se le aplica BCG, no se les aplica mitomicina C. La mitomicina C, por si acaso, es solo para los pacientes que son de bajo riesgo, en dosis única después de la operación, y en riesgo intermedio para después de la operación y hasta un promedio de un año después. La otra opción es aplicar BCG también por el lapso de un año. Pero para los pacientes que son de riesgo alto, se contempla la posibilidad de administrar BCG. El esquema que se utiliza de BCG es diferente al de la mitomicina C. En la etapa de inducción, sí es una vez por semana la BCG igual durante 6 semanas o 6 sesiones, pero el mantenimiento que se administra es por un lapso de 3 años, no es de un año, es de 3 años. Y se administra a los 3 meses, luego a los 6 meses, luego al año, año y medio, 2 años y medio, y luego a los 3 años. O sea, a ese ritmo se administra la BCG intravesical cuando el tumor es de alto riesgo. Y se ha visto que el BCG para tumores de alto riesgo es más efectivo que la misma quimioterapia. Cuando se compara tiotepa, doxorubicina, mitomicina C con BCG, fíjese que el beneficio es a 40 comparado con 12, 13, 15 cuando es quimioterapia. Entonces, esto sí es estadísticamente significativo. Por eso, para pacientes de alto riesgo, solo se contempla BCG. Para pacientes de riesgo intermedio, pueden ser cualquiera de las dos opciones. Entonces, ¿en qué casos está indicado, luego que el patólogo nos dice que hay un tumor de alto riesgo, hacer una nueva resección, una nueva RTU de vejiga, cuando el tumor es más de 3 centímetros, cuando son tumores múltiples distintos dentro de la vejiga, más de 3 también, en más de 3 localizaciones, o cuando el tumor es de alto grado de malignidad, eso expresado por el patólogo, cuando el tumor es T1, es decir, que compromete el tejido conectivo del suburotelio, cuando el patólogo nos dice que en la muestra que le hemos enviado no hay capa muscular, entonces hay que hacer una resección para que el patólogo nos diga en esa capa muscular si hay tumor o no hay tumor. Porque si hay tumor es un músculo invasor. Si no hay tumor, no hay forma de saberlo. Entonces hay que enviar una nueva muestra y para eso una nueva operación al paciente. ¿Muy bien? La inmunoterapia intravesical, que no es otra cosa que la aplicación de BCG,
Se la debemos pues a los estudios de Calmet y Guerin, por eso es el nombre de BCG. Hay cepas que se utilizan eh, que vienen de Francia o americanas o canadienses, brasileras, incluso de Japón, entre otras. ¿Muy bien? Acá usualmente llega la cepa Thais, que es la cepa americana, y la cepa Connaught, que es la cepa canadiense. La administración de BCG dentro de la vejiga tiene algunos efectos colaterales adversos. Puede provocar síntomas semejantes a la cistitis, puede dar malestar general, incluso puede generar hematuria, sensación de náuseas, dolor de cabeza y efectos mayores, que afortunadamente son escasos, que puede haber hasta sepsis por BCG o infecciones pulmonares o hasta tuberculosis miliar o en huesos o en próstata o en riñón por administrar nosotros BCG, es decir, de manera iatrogénica, puede generarse orcoepididimitis tuberculosa o cistitis tuberculosa como consecuencia de esta administración, pero afortunadamente son pocos los casos. En algunas situaciones sí no se debe administrar BCG, como cuando el paciente tiene una fuerte inmunosupresión o el paciente tiene hematuria, en ese caso no es aconsejable, o si el traumatismo, el cateterismo, es decir, colocar la sonda Nelaton a través de la uretra para administrar el BCG, es un procedimiento que se torna traumático, que puede generar incluso algún grado de sangrado o de hematuria. En ese caso no se aplica BCG porque cabe el riesgo que la BCG difunda a través de ese vaso sanguíneo abierto hacia el resto del organismo, generar una tuberculosis miliar, ¿bien? Diseminada. Hay algunos casos en los cuales a estos pacientes no se opta por tratamiento conservador como el que estamos hablando, sino hay que vernos en la necesidad de extirparles de inmediato la vejiga. Es para pacientes jóvenes, para pacientes que tengan tumores que pasen de los 10 centímetros, para pacientes que tengan cáncer de vejiga, no músculo invasivo, pero encima tengan carcinoma in situ asociado en el mismo momento, o si el tumor es un T1, es decir, que infiltra el tejido conectivo, pero es multifocal, o sea, varias áreas, varias zonas en la vejiga, o si hacemos una re-resección y el paciente nos dice, o el patólogo nos dice que el tumor sigue siendo de alto grado, mejor es aconsejable hacer una cistectomía radical, o si le ofrecemos tratamiento conservador con mitomicina, o en todo caso tratamiento conservador con BCG, y en el lapso de 3 o hasta 6 meses vuelve a recurrir el tumor. Entonces son tumores muy agresivos que conviene mejor tratarlos mediante extirpación completa de la vejiga. Muy bien. Igual ocurre si el tumor tiene infiltración linfovascular, eso nos lo informa también el patólogo, o es un tumor que de repente está bien al fondo de la vejiga y es difícil llegar con el resectoscopio hasta el fondo de la vejiga para poderlos extirpar en su totalidad. Eso es con respecto al cáncer de vejiga no músculo invasivo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Para pasar al cáncer músculo invasor. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, si tenemos cáncer de vejiga músculo invasor, es decir, que ya compromete tejido conectivo y músculo, o incluso grasa perivesical, entonces hablamos de cáncer de vejiga músculo invasor. Y en estos casos hablamos de tumores muchas veces más grandes, de mayor agresividad, y acá el tratamiento es extirpar la vejiga, eso se llama cistectomía radical, que ofrece una sobrevida cercana al 90% en el lapso de 5 años. Muy bien. Y la cistectomía radical implica en varones sacar la vejiga, extirpar la grasa perivesical, pero también con la vejiga se extirpa la próstata, las vesículas seminales. En el caso de mujeres, se extirpa la vejiga, pero también el cuello uterino, el mismo útero, la pared anterior de la vagina, se extirpa lo útero y ovarios. ¿Bien? O sea, todo eso se extirpa en el caso de la cistectomía en la mujer. Y una vez que nosotros hacemos una RTU y el patólogo nos confirma que es un cáncer de vejiga músculo invasivo, la opción
para operar al paciente y llevar a cabo la cistectomía es a lo sumo dentro del lapso de 3 meses. Si pasamos de 3 meses contados desde el momento que se hizo la RTU de vejiga, hay una posibilidad que el paciente haga metástasis hasta de un 80%, mientras que si lo operamos dentro de los primeros 3 meses, la posibilidad de metástasis a lo largo del tiempo es solo del 50%. Es decir, al final de todos esos casos, la mitad de los casos se curan, la otra mitad va a tener metástasis aún cuando lo operemos dentro de los 3 primeros meses. Pero si nos pasamos los 3 primeros meses, va a subir incluso hasta el 80%. Entonces, es importante que en estos casos, cuando hay tumor de vejiga músculo invasor, tratemos de rescatar quirúrgicamente al paciente dentro de los primeros 3 meses de haber hecho la RTU. Y en estos pacientes es aconsejable dar quimioterapia antes de extirpar la vejiga, es decir, quimioterapia neoadyuvante. Quimioterapia neoadyuvante implica que se le da quimioterapia al paciente antes de someterlo a la intervención quirúrgica, a la cistectomía. Y esto es dentro de las 8 semanas posteriores a la resección transuretral de vejiga. ¿Por qué? Porque va a eliminar micrometástasis, porque va a hacer que el tumor sea menos agresivo y puede mejorar la sobrevida en un 5 a 8%. Si por un A o B no se puede hacer esta quimioterapia, esa sí es sistémica, esa sí viene con caída de cabello, con náuseas, con vómitos. Pero si no se puede dar quimioterapia antes de sacar la vejiga, en todo caso queda la opción de administrarla de manera adyuvante. Y adyuvante significa sacar la vejiga y después dar quimioterapia, sobre todo si es que hay ganglios positivos en esa pieza de cistectomía o el tumor es avanzado regionalmente, localmente, es decir, que tiene compromiso de órganos vecinos o que tiene compromiso de la grasa perivesical, es decir, comprometida por tumor. La ventaja de la quimioterapia neoadyuvante, es decir, que se ofrece antes de la operación, que puede ser oportuna, que es más tolerada si es que es antes de la operación que después de la operación, va a hacer reducir el tamaño del tumor y no va a afectar en nada la intervención quirúrgica. Sin embargo, tiene efectos adversos, puede generar anemia, neuropatías, neutropenia, al margen de las náuseas, vómitos y caída del cabello. La cistectomía, que es la extirpación de la vejiga por cáncer, es la cirugía más compleja que hay en urología. Todos los urólogos pueden de repente operar una próstata benigna, pero no todos los urólogos son o están en la capacidad de hacer una cistectomía, porque es una cirugía más compleja, tarda mínimo 6 horas, consiste en extirpar la totalidad de la vejiga, más, ya les he dicho, en el caso del varón, próstata, vesículas seminales, además de ganglios, en el caso de las mujeres, útero, anexos, vagina, cuello uterino, además de ganglios, si es que es caso de damas. Por eso que esta cirugía tiene una serie de complicaciones que oscilan entre el 15 al 66% de casos. Complicaciones tempranas como hilo adinámico, infecciones de heridas, septicemias, abscesos pélvicos, dehiscencias de las suturas, obstrucción intestinal, fístulas se pueden presentar por esta cirugía y de manera tardía pueden formarse obstrucción intestinal, pielonefritis, puede hacerse eventraciones, estenosis del urostoma, complicaciones rectales, como vamos a intuir ahora. Hay algunas circunstancias en las cuales la cistectomía radical está contraindicada. Si el paciente tiene algún trastorno hemorragíparo, si el paciente ya tiene metástasis, no tiene finalidad, sentido sacar la vejiga porque no va a conferir ningún beneficio en la sobrevida. Y si el paciente tiene serias comorbilidades que limitan que se pueda operar o tolerar un acto operatorio de esta envergadura, está contraindicada también esta intervención. Hay pacientes que no están en condiciones de poderse operar, entonces en ellos se les puede optar por dar terapia trimodal. La terapia trimodal consiste en que al paciente no se le extirpa la vejiga, pero luego de la RTU de vejiga se le da quimioterapia
y radioterapia de manera simultánea. Entonces, eso podría tener un beneficio en mejorar la sobrevida del paciente, probablemente igual a la extirpación completa de la vejiga, es decir, de la cistectomía. Pero sobre todo eso es para pacientes que no son muy buenos candidatos a la cirugía radical, pacientes que no quieran someterse a esta intervención, que se rehúsen a ella, o pacientes de repente que tengan una buena función vesical para que una vez que la vejiga queda en su sitio y no se extirpa, no le traiga problemas funcionales al paciente desde el punto de vista de los parámetros para la micción. Esto se utiliza sobre todo para pacientes que no tengan carcinoma in situ, que tengan tumores que no pasen de los 5 centímetros, que sean tumores obviamente que no tengan metástasis. ¿Bien? Entonces la sobrevida suele ser, fíjense, para pacientes de cistectomía, cerca de 50%, entre 35 a 50%, y más o menos por ahí va la sobrevida de este tipo de terapia preservadora, la terapia trimodal, es decir, que se administra después de la RTU tanto radioterapia como quimioterapia. Entonces, este es el esquema, cómo se administra. Luego de la RTU se le da un curso de quimioterapia y de radioterapia, y si hay una respuesta completa, el paciente queda en observación. Sin embargo, si en los controles cistoscópicos, en los controles tomográficos hay evidencia de enfermedad residual, ya no le queda otro paciente, otro camino que someterle a la intervención, ¿no? Y bajo esas consideraciones a veces es más complicado. Otra opción es que al paciente con cáncer de vejiga infiltrante, es decir, que compromete capa muscular, músculo detrusor, solo se le ofrezca resección transuretral. Eso es para tumores que no sean de alto grado de malignidad, es decir, para tumores de bajo grado, para tumores pequeños, que no pasan de 3 centímetros y de preferencia únicos. Tiene una sobrevida que puede llegar hasta un 60% a 5 años. Otra opción es no extirpar la totalidad de la vejiga, sino extirpo el tumor de manera convencional, con corte o por vía laparoscópica o incluso por vía robótica, que no tenemos en el país, pero se extirpa el tumor junto con un parche de vejiga, con un pedazo de vejiga, que es donde está contenido el tumor. Esto se puede hacer en el 5 a 6% de casos, o sea, es poco frecuente. El paciente tiene que tener, y su tumor debe de tener algunas características para poderse someter a este tipo de intervención. Tumores únicos, pequeños, que no pasen de 4 centímetros. Hay que dejar un margen de vejiga de más o menos 2 centímetros alrededor del tumor. Y tiene que ser localizado el tumor en una zona que se distienda de la vejiga, ya sea al fondo de la vejiga o la cara anterior o caras laterales, porque si el tumor está cerca al trígono, no puedo yo extirpar el trígono. O sea, ya no es tributario de este tipo de intervención. La sobrevida puede ser hasta un 80% en el lapso de 5 años. Si no se puede hacer ninguna de estas opciones, se le puede dar tratamiento paliativo al paciente con radioterapia externa. Son por lo general para pacientes que tengan tumores menos de 5 centímetros, tumores únicos, que no tengan carcinoma in situ, que no tengan obstrucción de la uretra ni del uréter, que no tengan hidronefrosis. Pero la cirugía, llamémosle radical, es la cirugía de elección. Y después de la cistectomía hay que derivar la orina para que ésta siga siendo conducida al exterior, ya sea a través de la uretra del paciente, sea varón o mujer, para eso se confecciona una neovejiga, o ya sea a través de un conducto ileal. El conducto ileal es semejante a la colostomía, pero va a discurrir orina en lugar de materia fecal. Entonces, vamos a ver resumidamente cómo es esta intervención. Hay una etapa de extirpación y una etapa de reconstrucción. Entonces se hace una apertura mediana infraumbilical por encima o a la altura del ombligo hasta la sínfisis pubiana. Se liberan las asas intestinales. En una segunda etapa y una tercera etapa se hace la linfadenectomía, es decir, se extirpan los ganglios. Entonces ya está abierto el paciente. Fíjense que hay un uréter que ya está disecado. Este es el otro uréter. Esta es la vejiga con su pared lateral
tanto izquierda como derecha. Los pies del paciente están en este lado, la cabeza del paciente hacia este otro lado. Esto es el uraco. Muy bien, está pendiendo de un hilo. Acá se puede ver la mano del cirujano que está comprimiendo, tapando la vejiga para poder ver la próstata. Este es un varón y hay un hilo que está pasando por debajo de la uretra del paciente, la cual hay que tratar de conservar para que el paciente pueda mantener su continencia urinaria. Se extirpa la totalidad de la próstata, este es el uraco, esta es la vejiga y la próstata, como ustedes pueden ver en su totalidad. Las vesículas seminales están hacia la parte de abajo. Y luego hay que hacer una linfadenectomía, extirpar todos los ganglios. Este es un uréter, esta es la arteria ilíaca, arteria y vena ilíacas. Esto es el sigmoide, por si acaso. Este es el asa ileal, el ombligo del paciente, para que se ubiquen. Y hacia este lado, el pubis del paciente. Un corte de más arriba, este es el músculo psoas, el ligamento inguinal. Muy bien. Acá tenemos la arteria y la vena ilíaca. Este es el uréter del lado derecho. Entonces hay que hacer una derivación urinaria después que hemos sacado la vejiga, porque la orina tiene que salir al exterior de alguna manera. Entonces en esta derivación se busca derivar la orina por fuera de su recorrido anatómico normal. Muy bien, y para ello se puede utilizar intestino o no. En estos casos sí se utiliza intestino, por lo general se utiliza íleon. Entonces tenemos el conducto ileal o cirugía de Bricker, que es hacer un conducto que se aboca a la piel de la pared anterior del abdomen para que por allí salga la orina, y previamente ya hemos conectado los uréteres al segmento proximal de esta asa intestinal. A eso se llama cirugía de Bricker. O la otra es coger intestino a base del íleon y en unos 40 a 50 centímetros de largo, se lo apertura, se le da la forma de un reservorio urinario y ahí se anastomosan los uréteres, y luego esta vejiga, esta neovejiga realmente, se anastomosa a la uretra para que el paciente pueda miccionar. Vamos a ver la cirugía de Bricker, que lo popularizó el doctor Eugenio Bricker en 1950. Este es el esquema para que ustedes vean. Entonces se cogen 20 centímetros de íleon hacia respetando unos 20 centímetros de la válvula iliocecal, se configura y respeta la circulación para que el asa que vamos a utilizar, que es de 20 centímetros, tenga su adecuada circulación, se trabaja al respecto, y una vez que se consigue eso, se apertura un borde del intestino, en este caso íleon, que vamos a utilizar y aislar para hacer nuestro conducto ileal. Ya se abrió por completo. El asa que hemos separado está guardada en estas gasas y se va a hacer la restitución del tránsito intestinal para que el paciente pues haga sus necesidades y su deposición con total normalidad. Se cierra en un plano y luego tenemos, este es el cierre, acá se ve la sutura término terminal, y acá tenemos los 20 centímetros de hilo. Acá van a ir los uréteres, que dicho sea de paso hay un uréter acá, y ese es el izquierdo y este es el derecho, y en este segmento o en este extremo se va a abocar a la pared del abdomen, hemiabdomen derecho, inferior. Se hace un lavado porque siempre el contenido intestinal pues, puede tener detritus, moco, flora e incluso materia fecal. Y se hace la anastomosis término lateral, término del uréter y lateral del íleon, como se ve acá, que es la anastomosis de Bricker. Por eso lleva este nombre, ¿no?, de Eugenio Bricker. Otra opción o modalidad es la anastomosis de Wallace, como ustedes ven aquí, que primero se anastomosan los uréteres entre sí y luego de formar o conformar como gatillo del uréter, se anastomosa hacia el asa intestinal directamente. Pero bueno, acá tenemos un uréter, este es un uréter, y se está haciendo una anastomosis término lateral. Esta es el asa que se está utilizando para confeccionar el conducto ileal, y
como ustedes ven acá, se exterioriza. Este es el ombligo del paciente. Más o menos por acá está la cresta ilíaca anterosuperior. Entonces, en ese tercio se exterioriza el asa. Estos tutores van por todo el intestino, o sea, el conducto ileal, y llegan al interior del uréter y cada uno va para cada riñón. Y finalmente, esta es la disposición que queda. Se le cierra la sutura, se le sutura la herida al paciente o se le ponen grapas como gusten. Y esta es la configuración que va a tener el paciente. Siempre se deja un dren, siempre se deja un dren, el cual se retira a las 72 horas en promedio. Y el paciente va a vivir con una bolsita orinando de esa forma el resto de su vida. El resto de su vida. ¿Muy bien? Esa es una opción. Luego se le hace un control a este conducto ileal de Bricker por urografía excretoria. Ustedes pueden ver los riñones, los uréteres y cómo quedan dentro de este reservorio urinario. La otra opción es hacer un reservorio urinario continente, porque en el caso anterior la orina va a estar saliendo a través de la piel sin ningún control permanentemente las 24 horas del día. Por eso que tiene que ir conectado a una bolsa. Entonces, en este reservorio urinario que es continente, sí, el reservorio se pega a la uretra y el paciente va a orinar, va a miccionar. Claro que ya no va a tener deseos de orinar, sino va a tener una especie de un peso, de un dolor leve, de un cólico, porque ese reservorio urinario está hecho de intestino. Entonces, cuando se sobrellena de orina, nos va a avisar que tenemos ganas de orinar en base a una sensación de peso o de un pequeño dolor o un leve cólico. Entonces, eso es nuestro nuevo aviso que esa neovejiga está llena. Hay dos configuraciones, la de Hauptmann, alemán, o la del suizo Studer, ambos están vivos y diseñaron esta configuración para esta neovejiga o reservorio urinario. Hauptmann, esta configuración en W, se aperturan estas asas, y la de Studer, que les presento acá, se cogen en ambos casos medio metro de intestino, medio metro en promedio, para darle la configuración de un reservorio urinario, como les voy a mostrar ahora. El mismo paso que el anterior, solo que no se van a utilizar 20 centímetros, sino medio metro de intestino, siempre desde la válvula iliocecal, muy bien, respetando unos 20 centímetros o 25 centímetros desde esta unión, ¿no? La válvula iliocecal. Ahí está el medio metro de intestino, la restitución del tránsito que se ha hecho en estas dos asas. El intestino se apertura y se le anastomosa, se le sutura para que se configure como una bolsa, como se está viendo acá. Muy bien, esta es la chimenea donde se van a anastomosar los uréteres. Acá hay un uréter, fíjense, este es un uréter que se está cogiendo con una pinza. El resto es sutura, sutura, por eso que esta cirugía demora como 6 horas, ¿no? Como 6 horas. Entonces se le construye como si fuera un reservorio urinario, y en la parte más declive de este reservorio se hace una incisión, un corte, para que represente el nuevo cuello vesical. Entonces ya se configuró el reservorio urinario. Esta es la sonda, esta es la uretra, esta es la sonda que viene desde el pene y ingresa a este nuevo cuello de la vejiga, y estos hilos son los responsables de mantener fija esta anastomosis uretro-neovesical. Muy bien. Entonces se hace la configuración de la anastomosis y colocando ya la sonda dentro de la vejiga, se tracciona para que con el mismo globo semi-inflado jale la neovejiga hacia la uretra y favorezca ese sello hermético, esa anastomosis. Finalmente, esquemáticamente queda de esta manera, como ustedes lo ven allí. La neovejiga con tutores, muy bien. Esta es la zona de donde un uréter está entrando en esta asa, que es la de la chimenea, y este es el verdadero reservorio urinario. Al paciente al final es la configuración que adopta esquemáticamente, se le hace un control urográfico y luego tomográfico con reconstrucción, y ustedes pueden ver los uréteres, cómo llegan al asa intestinal y a la nueva
vejiga o neovejiga. ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta con respecto al cáncer de vejiga? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración que quisieran que les haga? ¿Me comentan, por favor? Pasamos, si no, entonces a hablar del otro tema que es cáncer de testículo. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Ok. Entonces hablemos de cáncer de testículo. Así como hay campañas en las cuales hay el día y el mes para que las mujeres se revisen el seno y el día y el mes del cáncer de mama, debería haber también el día del cáncer del testículo. A las mujeres se les aconseja que se hagan una autoexploración mamaria cada mes, muy bien, desde que son adolescentes. Lo mismo debería ocurrir en el varón, una autoexploración, viendo la simetría de las bolsas escrotales, viendo el tamaño de las bolsas escrotales y una autopalpación con la finalidad de ver la consistencia del testículo, que puede variar porque esta enfermedad se presenta exclusivamente en gente joven, desde la adolescencia hasta los 40, 42 años. No se suelen ver pacientes añosos con cáncer de testículo. Eso es muy, muy raro, prácticamente inexistente. El cáncer de testículo es una patología que afecta fundamentalmente a gente joven. Muy bien, entonces tenemos la imagen acá de un cordón espermático, la cabeza del epidídimo, apéndice de Morgagni, estos a veces se tuercen y dan torsión testicular. Bueno, este es el aspecto de un testículo normal, muy bien, con los túbulos seminíferos. La anatomía no la vamos a, a desarrollar, vamos a obviar esto. Debemos de saber que el principal factor de riesgo para cáncer de testículo es la presencia de criptorquidia. Sin embargo, no todos los pacientes con cáncer de testículo tienen criptorquidia porque es solamente un factor de riesgo. Entonces, todos los niños varones al nacer deben tener los testículos en la boca frontal. Ocurre que un 3% de los recién nacidos a término pueden tener criptorquidia. Y si estos niños tienen criptorquidia, el neonatólogo tiene que conversar con los padres para que estén alertas y atentos porque en la adolescencia o en la adultez temprana, estas criaturas, ahora criaturas y futuros adultos, pueden tener cáncer de testículo. Sin embargo, la criptorquidia se presenta en el 30% de los recién nacidos pretérmino, vale decir prematuros. Entonces, ellos también tienen el mismo riesgo de tener cáncer de testículo cuando ya son púberes o adolescentes o jóvenes adultos. Muy bien, entonces es importante eso. Los tumores o el cáncer de testículo son los tumores más comunes que se ven en gente joven, adultos jóvenes. Y por otro lado, es el cáncer más curable, con más alta tasa de curación. A los que les gusta el deporte y de repente el ciclismo, les será fácil reconocer a este caballero que es Lance Armstrong, ganador 8 veces del Tour de Francia, y el primer tour que ganó, lo ganó después de su sesión de quimioterapia por un cáncer de testículo. ¿Bien? Y de allí ganó los 7 siguientes. A los que les gusta el fútbol, recordarán a Arjen Robben, que también ha tenido cáncer de testículo y cuando ya participó del último mundial, o del anterior, no del último, sino del penúltimo, ya había padecido de esta enfermedad. Y a los que les gusta la música, conocerán a Tabú, que él también ha pasado por esta misma enfermedad y situación, y después ya formó parte de este grupo de Black Eyed Peas. Entonces, el cáncer de testículo es una neoplasia muy común, sobre todo entre varones de 18 a 42 años,
representa el 1 a 1.5% de todos los tumores en el varón y la frecuencia en cuanto a incidencia va a depender de cada región, de cada zona donde se desarrolle o viva el individuo. Muy bien. Pueden acarrear hasta 400 muertes anuales, de acuerdo a estadísticas americanas, de un total de 8.000 o cerca de 9.000 casos anuales. La mortalidad es apenas de 0.6 por cada 100.000 habitantes, porque tiene una alta tasa de curación. Muy bien. Y hay 3 picos de incidencia, raramente en los niños antes de los 3 años, en los adolescentes y en la adultez temprana. Muy bien. Y 1 de cada 263 varones puede tener cáncer de testículo. Acuérdense que les decía, 1 de cada 26 o 27 varones puede tener cáncer de vejiga, pues 1 de cada 263 varones puede tener cáncer de testículo a lo largo de su vida. Las incidencias varían dependiendo que sea Estados Unidos, Suiza, Dinamarca, México, son variables las incidencias. Factores raciales tienen que ver, es más frecuente en gente blanca que en gente morena, 3 a 1. Hay más incidencia en europeos del norte de Europa. Bilateralidad, por lo general es de un solo lado y discretamente más frecuente en el lado derecho que en el lado izquierdo. De todos los casos de cáncer de testículo, un 2 a 3% de casos pueden ser bilaterales, ya sea en el mismo momento de la presentación o a lo largo del seguimiento, del control o de los años. Muy bien. No se conoce la causa, solamente factores de riesgo, y de ellos la criptorquidia es el más frecuente. De estos casos de criptorquidia, un 7 a 10% de personas con criptorquidia, de niños con criptorquidia, van a desarrollar cáncer de testículo. Muy bien. Ahora, si a un niño se le detecta criptorquidia y se le somete a una orquidopexia, no extirpación del testículo, sino una orquidopexia, es decir, descender el testículo y bajarlo, fijarlo en la bolsa escrotal, esta intervención, que es la orquidopexia, no te reduce el riesgo que esa criatura o ese niño pueda tener cáncer de testículo. Muy bien. Factores de riesgo, criptorquidia, antecedentes personales y familiares de cáncer de testículo en la familia son factores de riesgo. Personas con VIH tienen más riesgo. Niños con síndrome de Down también lo tienen. ¿Y cómo se manifiesta? Porque hay o aparece un bulto, un nódulo, que es más duro, más consistente y que curiosamente no duele dentro del testículo. Hay un 30% de casos en los cuales este cáncer de testículo se manifiesta por una sensación leve de dolor o de pesadez, una incomodidad en el testículo. Y solamente en 1 de cada 10 casos, o sea, un 10% de casos, puede haber dolor agudo testicular. Muy bien. Los signos y síntomas que pueden manifestar un cáncer de testículo es, por lo general, una masa no dolorosa en el 90% de los casos, dura como cuando uno coge un borrador y no duele, de superficie a veces irregular, y en un 10% de los casos puede coexistir con hidrocele. Por eso que cuando tenemos un paciente con hidrocele siempre es importante hacer una ecografía para descarte de alguna alteración del parénquima testicular, sobre todo si es un joven o un adulto joven. Muy bien. Pueden haber manifestaciones de enfermedad metastásica como dolor lumbar, puede el paciente tener hemoptisis, disnea, tos, puede tener incluso hasta ginecomastia, uni o bilateral. Un tumor de testículo en el lado izquierdo, ustedes pueden ver acá, y acá en el lado derecho, ¿bien? En 2 pacientes diferentes. Entonces, si encontramos un aumento de consistencia, una induración, un aumento de tamaño en el testículo, hay que considerar un cáncer de testículo si es que es una persona joven o un adolescente, hasta que no se demuestre lo contrario. Muy bien. Entonces, en ese caso hay que elaborar una serie de estudios que son los que les voy a comentar a continuación,
al paciente, si sospechamos de un cáncer de testículo, hay que hacer una ecografía o pedirle una ecografía testicular que nos da una sensibilidad del 100%, es decir, no se equivoca, tiene una elevada sensibilidad la ecografía para detectar tumores testiculares. Mejor que una tomografía, mejor que una resonancia. Se le deben hacer marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, subunidad beta de la gonadotrofina coriónica y deshidrogenasa láctica. Hay un marcador que ha salido, todavía está en código, esto tiene un par de años recién, todavía no se comercializa a nivel de laboratorios, pero es el micro ARNP3, que también sería un marcador más específico que los anteriores, pero este está aún en desarrollo. Además, a este paciente que estudios de extensión de enfermedad, tomografía de tórax, abdomen y pelvis, tomografías cerebrales, si es que hay síntomas meningios en el paciente o síntomas neurológicos, o resonancia magnética nuclear de columna en todo caso, o de algunas partes óseas si es que sospecha de metástasis a ese nivel. Los marcadores, como les reitero, más comunes son, y hay que pedir los tres: alfa-fetoproteína, subunidad beta de gonadotrofina coriónica y deshidrogenasa láctica. Entonces, un dato curioso, los tumores de testículo pueden ser de dos tipos desde el punto de vista histológicos: seminomas y no seminomas. Los seminomas, por lo general, no tienen marcadores tumorales positivos, o sea, los marcadores suelen ser normales, los seminomas. Solamente un 15 o 20% de casos, o sea, los menos, tienen marcadores positivos. La mayoría son marcadores normales en los casos de los seminomas. Y en los tumores no seminomas es al revés. Prácticamente todos tienen marcadores positivos. Solamente un 15 a 20% de los casos no tienen marcadores, les salen normales. ¿Sí? La ecografía es fundamental para ver las características de la masa o descartar por completo un tumor de testículo, y también la tomografía, porque nos permite hacer el correcto estadiaje o avance del tumor, que nos permite detectar a veces masas retroperitoneales muy grandes y significativas que incluso comprometen o envuelven a la aorta abdominal, como les voy a mostrar ahora. Muy bien. La ecografía tiene una sensibilidad del 100%, nos puede determinar si el tumor del testículo es netamente intratesticular o ya se salió del testículo, nos puede detectar lesiones incluso de hasta 1 o 2 milímetros de diámetro incluso. Muy bien. Entonces comparen un testículo normal con un tumor de testículo donde se ven lesiones mamelonadas, con calcificaciones, con áreas quísticas. Esto es un cáncer de testículo, simplemente viendo la ecografía. No hay duda al respecto. Lo que habrá que corroborar es qué tipo de tumor es, histológicamente hablando. Igual, este es un testículo, la imagen característica de sal y pimienta, y hay un nódulo con bordes bien definidos. Esto también es un tumor testicular. Muy bien. Esta es una resonancia donde podemos ver los cuerpos cavernosos y la uretra del pene, y vemos los testículos, que nos permite ver, en este caso del lado derecho, una masa testicular derecha, pero no es tan nítida como la misma ecografía, es menos accesible, más costosa y toma más tiempo. En cambio, la ecografía es más accesible y tiene mejor sensibilidad para detectar tumores en el testículo. Un testículo visto a la luz de la ecografía con una imagen nodular, homogénea, bordes más o menos precisos y que capta contraste, o perdón, que tiene elevada vascularización al Doppler. Entonces, esto es un cáncer de testículo sin lugar a dudas. Pero además de eso, decíamos que había que hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, porque a veces se pueden presentar los pacientes con masas en el cuello, y en ocasiones se piensa que esa adenopatía puede ser por tuberculosis y le hacen una biopsia y sale pues un tumor de testículo, y cuando nunca nadie le examinó el testículo al paciente, ¿no? Entonces es importante examinar al paciente ante una masa ganglionar
a nivel cervical, pensar en una persona joven que puede ser un cáncer de testículo, entonces hay que examinar al paciente. Si el paciente a veces tiene tos, disnea, hasta hemoptisis, no es necesariamente por una tuberculosis, en una gente joven puede ser por un cáncer de testículo. Si el paciente ya viene pues con náusea, con vómito, con caquexia, puede ser por metástasis ya intraabdominal o dolores lumbares, puede ser por masas retroperitoneales que comprimen nervios o que comprimen el músculo psoas o hasta el mismo riñón. Dolor en huesos puede ser indicio de metástasis en estos casos, entonces ahí se hace una resonancia del área que esté involucrada o que esté afectada. Si el paciente tiene síntomas del sistema nervioso central, síntomas neurológicos, hay que hacer una resonancia o cuando menos una tomografía cerebral porque pueden haber metástasis cerebrales. Muy bien. Entonces ocurre que estas lesiones, desde que aparecen a nivel de los túbulos seminíferos, generan un carcinoma intratubular que poco a poco, con el paso de los años, se va haciendo infiltrante y va a diseminar por vía linfática a los ganglios retroperitoneales, desde el testículo, por vía linfática, a nivel del cordón inguinal, ¿no? Del cordón espermático, va a llegar a la cavidad abdominal y de ahí al retroperitoneo. Acuérdense que los testículos en la etapa embrionaria nacen o se originan a nivel retroperitoneal. Entonces estos ganglios que se van a afectar van a estar al lado de la aorta abdominal, al lado de la vena cava inferior. E incluso pueden seguir ascendiendo hasta los ganglios mediastinales o ganglios supraclaviculares. Si un paciente con cáncer de testículo tiene ganglios supraclaviculares, es porque de hecho tiene ganglios en el mediastino y es porque de hecho ya también tiene ganglios retroperitoneales. Entonces van en sentido ascendente, no se saltean esta línea de diseminación. Entonces vemos acá riñón izquierdo, uréter, este espacio es el llamado paracabo, porque esta es la, perdón, paraórtico, disculpen, paraórtico porque esta es la arteria aorta abdominal. Este espacio es el llamado intercabo aórtico porque esta es la aorta y esta es la vena cava. Y acá se ven dos ganglios que no deberían existir. Y este espacio que está entre el uréter y la vena cava se llama paracabo. Y este es el riñón, en este caso derecho, de una tomografía abdominopélvica con contraste porque la aorta está calcificada, está hiperdensa, o sea, blanca, se ve por presencia del contraste, como se ve en el riñón también. Fíjense esta masa en este espacio paraórtico, esto denota que es un tumor de testículo del lado, en este caso, izquierdo. Muy bien. Entonces, riñón, pelvis renal, masa tumoral, aorta, espacio intercabo aórtico, cava, espacio paracabo, muy bien, riñón derecho. Y fíjense cómo pueden ser, qué tan groseras pueden ser las masas que comprometen tanto que a veces ni se ve dónde está la vena cava inferior. Acá solamente se ve la aorta en cada uno de estos casos, pero no se ve dónde está la vena cava inferior. Y acá igual es un tumor que está tan avanzado que compromete todo el retroperitoneo. ¿Bien? Acá en este tumor del lado derecho, porque hay un gran crecimiento de ganglios, para cabos e intercabos aórticos, incluso hasta para aorta, pero a predominio del lado derecho. Entonces ustedes pueden ver lo elongado que se hace la arteria, en este caso renal derecha, esta es la arteria, la vena renal izquierda, esta es la vena cava inferior, y acá va dejando su afluente que es la vena renal, en este caso derecha. Entonces, estos pacientes tienen un cáncer de testículo con metástasis retroperitoneal. Muy bien. Entonces, la diseminación puede ser linfática, como les acabo de comentar en imágenes, pero también puede ser hematógena. Se va el cáncer de testículo al pulmón, al cerebro, al hígado, a la piel, al vaso, en algunos casos. Fíjense en las lesiones en suelta de globos, múltiples lesiones algodonosas a nivel de ambos parénquimas pulmonares. Igual acá, fíjense groseramente, el paciente a veces viene con dificultad para la respiración, viene con disnea, con tos, con hemoptisis.
Lo mismo, pero visto en tomografía, fíjense, múltiples masas groseras, grotescas, a nivel del parénquima pulmonar, en otros casos a nivel de los hemisferios cerebrales, como consecuencia de la metástasis que genera este tipo de cáncer. Entonces, con respecto a la clasificación TNM de los tumores de testículo, podemos clasificarlos en T0, carcinoma in situ, T1, T2, hasta T4. Entonces, la característica es, un tumor será carcinoma in situ cuando solamente esté comprometiendo los túbulos seminíferos, nada más. Solo detectable probablemente por ecografía, porque quizás ni siquiera es palpable. Muy bien. Un T1 es aquel tumor que está en el testículo, incluso puede comprometer el epidídimo, pero no tiene invasión vascular, no tiene invasión linfática, ¿no? Testículo o incluso epidídimo. Muy bien. Un T2 es un tumor que también está en el testículo, puede afectar también el epidídimo, pero este ya tiene invasión vascular o tiene invasión linfática y ya involucra la túnica vaginal, ¿no? Entonces, igual, testículo, parénquima testicular, epidídimo, pero ya compromete la túnica vaginal. Salió de la albuginia y compromete la túnica vaginal. Ese espacio virtual que habíamos hablado se puede llenar de líquido cuando tenemos casos de hidrocele, como hablamos de eso el sábado con un grupo. T3 es cuando el tumor ya sale del testículo e incluso invade el cordón espermático. Puede tener invasión vascular o linfática, cualquiera de los dos, pero ya compromete los cordones espermáticos. Y T4 es cuando el tumor atraviesa toda la pared del escroto e incluso tiende a afectar estructuras vecinas, aledañas, es decir, atraviesa y se sale el tumor a través de la piel del escroto. ¿Bien? Esta neoplasia llamada intratubular o carcinoma in situ es poco frecuente, es menos del 1% de los casos, pero es un precursor de cáncer testicular. Muy bien. En el lapso de 5 años, estas neoplasias intratubulares van a hacerse completamente evidentes en el 50% de los casos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos el estadio clínico en el caso de cáncer de testículo? Son 3 estadios. Estadio 1 es aquel que dicha masa está localizada únicamente en el testículo. Estadio 2 es aquella masa testicular que, aparte de tener comprometido el testículo, ya tiene ganglios retroperitoneales como los que le mostré. Puede ser 2A, 2B y 2C. 2A, sí que los ganglios que se ven en la tomografía son menos de 2 centímetros. 2B, si es que son de 2 a 5 centímetros. Y 2C es aquellos ganglios superiores a 5 centímetros, como les mostré en las imágenes previamente. ¿Cuándo será estadio 3? Cuando el paciente ya tiene metástasis en órganos distantes, en órganos ya sea intraabdominales o en órganos por encima del diafragma. Muy bien, entonces, tumor estadio 1, limitado al testículo, estadio 2, que ya tiene metástasis retroperitoneal, estadio 3, que ya tiene afectación de vísceras, o ya sea intraabdominales, o incluso pulmonares o cerebrales. Bien. A ver, entonces, el tratamiento para estos casos es, y esta orquiectomía es extirpar por completo el testículo, debe llevarse a cabo desde la vía inguinal, ligando los vasos del cordón espermático, del paquete vascular. Es decir, si yo tengo un tumor en el testículo, jamás debo hacer una incisión en el mismo escroto, porque si no, estoy convirtiendo al tumor en un estadio 4, estoy haciendo que el tumor se salga a través de la incisión que yo estoy realizando, porque altero todo el drenaje linfático de este testículo. Entonces, cuando se va a operar un cáncer de testículo, la incisión tiene que ser a nivel de la zona inguinal, como cuando se va a operar una hernia inguinal. Muy bien, incisión de piel, celular subcutáneo, se llega a la aponeurosis, se apertura la aponeurosis, se clampa el cordón espermático desde el anillo inguinal profundo y el testículo se hace
aflorar a través de la bolsa escrotal, empujándolo hacia la zona inguinal para que salga por medio o a través de la herida operatoria. Una vez que el testículo se ha extirpado, se puede poner incluso una prótesis testicular en ese mismo instante y se procede al cierre de la pared anterior del conducto inguinal. Como se está viendo acá, la pared anterior se sutura y terminó la intervención. Al día siguiente el paciente puede salir de alta. Acá no se puso ninguna prótesis, no se puso prótesis. Entonces, una vez que ya tenemos el testículo y que ya el paciente había pasado por una ecografía, había pasado por sus marcadores tumorales, había pasado por la tomografía, a este testículo, a esta pieza operatoria, se le remite al patólogo. El patólogo nos va a decir si es un tumor germinal, como usualmente ocurre en más del 95% de casos, o nos va a decir si es un tumor no germinal, es decir, aquellos tumores que son producidos por neoplasias de las células de Leydig, de Sertoli o propiamente del estroma testicular. Esos son casi inexistentes en cuanto a su frecuencia. La mayoría de los tumores son germinales. Entonces pueden ser seminomas o no seminomas o pueden tener mixtos de los dos, o sea, un poco de seminoma y un poco de células no seminomatosas. Los tumores seminomatosos pueden ser típicos o clásicos y los tumores no seminomatosos pueden ser carcinoma embrionario, coriocarcinoma, teratomas, o tumor del saco vitelino. Este espermatocítico hace 2 años ya salió de esta clasificación, que es cáncer de testículo que se presenta en personas mayores de 50 años, es extremadamente raro, pero sale de esta clasificación de seminomas y lo han mandado acá, al de células no germinales. ¿Muy bien? Hace 2 años. Los seminomas se presentan en el 50% de los casos, son tumores grandes, blancos, bien delimitados, altamente curables, muy bien, y están limitados al testículo. Los dos tipos fundamentalmente son el clásico y el anaplásico. El clásico es el más frecuente, 85 a 90% de casos. Son de crecimiento lento. En general afectan a personas cercanas a los 40 años de vida, de edad, muy bien, y estos pacientes en un 15% de los casos pueden producir gonadotrofina coriónica, o sea, HCG, por el componente de sincitio trofoblasto. Muy bien. Esta es una imagen característica de un seminoma, que es una lesión hipoecogénica vista a la ecografía dentro del parénquima testicular, de bordes bien definidos, bien delimitados, homogéneos. Ese es un seminoma característico por ecografía, usualmente no tiene marcadores tumorales. En cambio, un tumor con quistes, con áreas calcificadas, es un tumor, sin duda alguna, un tumor tipo no seminoma, que son de bordes irregulares, en otras palabras, mal definidos, heterogéneos, con áreas de necrosis o con áreas hemorrágicas. Entonces la diseminación ya les había comentado que es desde el testículo, pasan a los ganglios linfáticos, del hilio renal, de allí a los ganglios lumboaórticos, mediastinos, supraclavicular. En cambio, por vía hematógena pueden ir directamente al pulmón, al hígado, al cerebro. Muy bien. Una de las características para hacer diferenciación entre seminoma y no seminoma es que los seminomas, por lo general, al momento del diagnóstico, están localizados, es decir, no hacen por lo general metástasis o diseminación hacia el retroperitoneo. Los seminomas, además, se presentan en gente que es más o menos cuarentona. En cambio, los no seminomas se presentan en gente más joven, 25 años promedio. Muy bien. Los seminomas tienen una diseminación sanguínea raramente, raramente. Muy bien. Más que todo, los que tienen diseminación sanguínea son los no seminomas. Por otro lado, en los seminomas, por lo general, no hay marcadores tumorales. En cambio, en los seminomas, en los no seminomas sí hay marcadores tumorales, alfa-fetoproteína
o subunidad beta del HCG son los que se elevan. Muy bien. Características de los seminomas y de los no seminomas, como les comenté. La edad es fundamental, ¿eh? Cuarentones, por lo general, son seminomas. 18, 20, 25 años son no seminomas, por lo general. Muy bien. Como les decía, los tumores seminomatosos, al momento del diagnóstico, solamente están confinados al testículo, no tienen metástasis, solamente hay un 15% de metástasis en los ganglios en estos casos. En cambio, los tumores no seminomatosos, ellos sí tienen metástasis retroperitoneal, como estas masas que les mostré en la imagen de tomografía, en el 70% de los casos al momento del diagnóstico. De los tumores seminomas nada más, que se presentan en la mitad de los casos, entre los 25 a 45 años. Diseminación linfática. Marcadores tumorales usualmente no hay, solamente en el 15% de los casos. Y se eleva únicamente su unidad beta de la gonadotrofina coriónica. Estos tumores suelen ser puros, muy bien. Perdón, estoy hablando de los seminomas. Hablemos ahora de los no seminomas. Se presentan casi en el 50% de los tumores también. Por lo general son mixtos, es decir, hay diferentes tipos celulares en los no seminomas. Formas puras son muy poco frecuentes. Es en gente más joven, entre los 18 y los 30 años. En estos casos la diseminación suele ser por vía sanguínea, hemática. Muy bien, y los tipos histológicos suelen ser el teratocarcinoma, el carcinoma embrionario, o el sacovitelino o seno endodermal, coriocarcinoma, teratomas, son los tipos histológicos en el caso de los no seminomas. Muy bien. Esta es la clasificación de Dixon y Moore de los seminomas y no seminomas desde el punto de vista histopatológico. Carcinoma embrionario es uno de los más frecuentes que se presentan dentro del grupo de los no seminomas, ¿no? El coriocarcinoma es característico porque es una lesión pequeña, no tiene mucho desarrollo en cuanto a volumen, el testículo prácticamente es de tamaño normal, sin embargo, los coriocarcinomas tienen metástasis en el 100% de los casos. Por fortuna, se ven en menos del 2% de todos los casos de cáncer de testículo. Son pequeñitos, pero fíjense en el área de necrosis que tienen por el desarrollo violento y agresivo que tienen estos tumores. Los teratomas son tumores de crecimiento lento, pero que en su composición hay contenido de células derivadas del ectodermo, mesodermo, incluso endodermo. Son tumores que son radioresistentes, quimioresistentes, o sea, no les hace nada el tratamiento con quimioterapia ni radioterapia. Los teratomas se ven con áreas quísticas, incluso pueden tener internamente hasta cabellos o hasta estructuras semejantes al hueso o parecidos al diente, porque tienen componentes de los tres derivados del desarrollo. Los tumores de saco vitelino son por lo general tumores que afectan más a niñitos menores de 3 años, son bien delimitados y de buen pronóstico desde el punto de vista. Este es un algoritmo de tratamiento para los pacientes con ya sea seminoma o no seminoma, dependiendo del estadio. Se les puede ofrecer quimioterapia o radioterapia. En cambio, en los pacientes con tumores no seminomatosos, el tratamiento es sobre todo con quimioterapia. Acá no funciona la radioterapia. Radioterapia es solo para los pacientes con seminoma, nada más. ¿Cómo es el tratamiento del seminoma? Si es un estadio 1, es decir, confinado al testículo, se curan en el 100% de los casos. En el 100% de los casos se curan. Muy bien. Y incluso solamente sacando el testículo se curan. Ningún tratamiento, sobre todo en esos pacientes que son menores de 34 años, que no tienen invasión a la red de testis, que el tumor no pasa de los 4 centímetros o no tiene invasión linfovascular. En estos casos, al paciente en ocasiones hay que ofrecerle radioterapia complementaria o en todo caso quimioterapia, 1 o 2 sesiones, y con eso se consolida
el tratamiento para los pacientes que tienen algún factor de riesgo, como los que se mencionan acá. Pero si no hay factores de riesgo, solamente se le ofrece la extirpación del testículo y eso suele ser suficiente para estos casos de tumores tipo seminoma. Si es estadio 2, es decir, que ya tiene metástasis ganglionar, la curación es buena, 98% de los casos se cura. Si es un estadio 2A, es decir, que tiene ganglios menos de 2 centímetros, se le da el mismo tratamiento que el estadio clínico 1. Ganglios de 2 a 5 centímetros o ganglios más de 5 centímetros, como en las imágenes que les mostré, se le da después de la orquiectomía 3 cursos de quimioterapia con bleomicina, etopósido y platino. Eso obviamente lo hace el oncólogo, no lo hace el urólogo. ¿Muy bien? Y si es un estadio 3 que ya tiene metástasis, ya sea cerebral, pulmonar, hepática, se curan en el 90% de casos, 80-90%. Y se le da tratamiento con 4 ciclos de bleomicina, etopósido o platino, o vinblastina, isofosfamida y platino. Cualquiera de esas dos opciones a juzgar por el oncólogo médico, que es el que va a ofrecer este tratamiento de quimioterapia. Acordarnos que los seminomas son sensibles a la radioterapia, son sensibles a la quimioterapia. En cambio, los no seminomas son únicamente sensibles a la quimioterapia en base a platino o cisplatino. Entonces, este es el esquema o algoritmo de tratamiento de los pacientes con seminoma. Y el paciente que tiene no seminoma, si es estadio 1, es decir, solamente está el tumor limitado al testículo, no hay tumores retroperitoneales, no hay tumores a nivel del tórax, no hay nada, solamente en el testículo, la curación es 99%. Si no hay factores de riesgo, solamente me puedo limitar a sacarle el testículo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Invasión linfovascular, o que tenga carcinoma embrionario más del 50%, o que tenga una proliferación celular de más del 70%, o el tumor sea más de 4 centímetros. Si no hay ninguno de estos factores, solamente le extirpo el testículo y nada más, lo paso a seguimiento, a control, a vigilancia. Pero si hay factores de riesgo, en esos casos hay que darle tratamiento complementario, ya sea con extirpación de ganglios retroperitoneales, eso se llama linfadenectomía retroperitoneal, o ofreciéndole quimioterapia, 1 o 2 cursos de bleomicina, etopósido y platino. Muy bien. Entonces, cuando al paciente se le va a hacer una linfadenectomía retroperitoneal, en esos casos, al paciente se le extirpan los ganglios paraaórticos, intercabo-aórticos y paracabos, si es que es del lado derecho. Y si es que es del lado izquierdo, se extirpan los ganglios paraaórticos en este esquema, intercabo-aórticos y paracabos, como se ve en este esquema para el lado derecho. Muy bien. Si el tumor es de estadio 2, vale decir que ya tiene ganglios retroperitoneales, la curación sigue llegando al 99% y se le da en cualquiera de los casos quimioterapia, 3 cursos con bleomicina, etopósido y platino. Y si es de estadio 3, es decir, que ya hizo metástasis a pulmón, a vísceras, o a cerebro, o a hígado, se le dan cursos de bleomicina, etopósido y platino, en total de 4, y la curación ahí sí baja de 60 a 80% de casos. O sea, todo va a depender que se detecte a tiempo esta masa y que no sea de alto grado de malignidad. Este es el esquema de tratamiento de estos pacientes desarrollado de la manera como les he explicado bajo un algoritmo. Pero si a estos pacientes se les da quimioterapia, como habíamos comentado, cuando hay ganglios retroperitoneales, hay dos posibilidades, o que sea un seminoma o un no seminoma, y hay la posibilidad que después de la quimioterapia todavía quede alguna masa tumoral. Si la quimioterapia no logra desaparecer por completo las masas tumorales, entonces a eso llamamos masa residual. Y si tenemos masas residuales en seminoma, y esto es por tomografía, que se hace al mes y medio después de haber terminado los ciclos de quimioterapia, si hay masas que son menos de 3 centímetros, no se les ofrece ningún tratamiento, se les observa porque esas masas con seguridad se tratan de procesos de fibrosis o de necrosis. Pero si la masa es más de 3 centímetros, medido por tomografía,
se le hace un PET scan, una tomografía por emisión de positrones. Y si esta tomografía es positiva, recién allí se le somete a cirugía, a sacar los ganglios, a sacar esa masa. Y si la tomografía por emisión de positrones es negativa, al paciente solamente se le observa. Diferente es cuando es no seminoma. Si el tumor es no seminomatoso, basta con que la masa sea más de 1 centímetro para someterlo a tratamiento, pero si es menos de 1 centímetro se le observa. ¿Por qué? Porque estas masas en no seminomas que quedan después de la quimioterapia que se ofrece con bleomicina, etoposide y platino, pueden ser necrosis en un 40%, teratoma maduro en un 40%, o puede haber viabilidad del tumor en un 20%. Muy bien. Por eso que si es menos de 1 centímetro se lo observa, y si es más de 1 centímetro hay que ofrecer tratamiento, de todas maneras. Las masas, fíjense qué grandes pueden ser a nivel del retroperitoneo, que ocupan grandes porciones de la zona para-aórtica, intercavo-aórtica y para-cavas, ¿no? La idea es que en esta extirpación se deje limpia por completo la aorta, la vena cava inferior y el espacio entre ambas. ¿Bien? Este es el esquema del manejo en pacientes con masa residual post-quimioterapia. Entonces, a todos estos pacientes, después del tratamiento, se les somete a un proceso de seguimiento, de control, mirando y controlando los marcadores tumorales cada 2 meses durante el primer año, cada 3 meses durante el segundo año, cada 4 meses durante el tercer año y semestralmente el cuarto y quinto año. ¿Sí? Entonces, en cada uno de esos controles, como les comento acá, se le piden marcadores tumorales, se le examina obviamente el paciente, se examina el testículo y se le hace placa de tórax en vista o en aras de descartar alguna recidiva tumoral, que si hay recidiva tumoral, sobre todo es dentro del lapso del primer año y medio después de haber ofrecido el tratamiento a estos pacientes. ¿Alguna pregunta que tengan que hacerme con respecto a cáncer de testículo o incluso a cáncer de vejiga? Por favor, les voy a agradecer si me preguntan algo. ¿Alguna pregunta o alguna